Entonces, mi nombre es Eduardo Sáenz Villeda. Estoy en el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan en la carrera de Ingeniería Industrial y hoy les voy a exponer lo que es la hoja de verificación. La lista de chequeo, también llamada hoja de verificación, checklist, es una planilla de inspección o hoja de control. Es un formato generalmente impreso utilizado para recolectar datos por medio de la observación de una situación o proceso específico. Bien, ahora, ¿qué es una hoja de verificación? Una hoja de verificación o de chequeo, como ya lo mencionamos, es una herramienta impresa a modo de formato, en la cual pues es utilizada para recoger y compilar de forma estructurada datos asociados a un proceso o situación particular definida. ¿Para qué sirve una hoja de verificación? Bueno, pues esta nos sirve para cuantificar los defectos por un producto, para cuantificar defectos por localización, para cuantificar defectos por causa, máquina o trabajador, y para realizar un seguimiento a las actividades de un proceso, lista de verificación. A continuación, pues les mostraré lo que son tipos de hojas de chequeo. En sí, pues no hay tipos establecidos de hojas de verificación de manera formal. Sin embargo, podemos definir ciertos usos comunes, los cuales se resumen en tres, que es la hoja para registro de datos, hoja de lista de chequeo y hoja de localización. Y algunos ejemplos de estas son la hoja de chequeo con escala de medición. Con esta evaluamos la forma de distribución de probabilidad para construir después de una distribución de frecuencia. Este tipo de hoja, en este tipo de hoja se clasifica la medición según una serie de categorías o parámetros. Además, nos permite trazar límites de especificación. Después tenemos lo que es la hoja de chequeo de frecuencia. Con esta hoja definimos las categorías y recogemos los datos anotando el número de veces que se presentan. Como podemos ver aquí en la segunda columna es en la que son anotadas el número de frecuencias en las que el problema sucede. A continuación tenemos la hoja de chequeo con clasificación, la cual también es llamada hoja de verificación por tipo de defecto. En esta hoja definimos una serie de categorías a ser ubicadas en la primera columna y en la primera fila, de tal manera que los datos reunidos sean clasificados de acuerdo al cruce de columna y fila. Y finalmente tenemos una lista de chequeo. Los aspectos a comprobar se enumeran y se enlistan de tal forma que al detectar un evento asociado a uno de los aspectos se pueda marcar según corresponda. Esta es la hoja que comúnmente más se emplea, de ahí que en general se hable de lista de chequeo para referirse a cualquiera de las hojas de verificación. Y finalmente tenemos los pasos para la elaboración de una hoja. De igual manera, no hay una forma definida para hacer un checklist. Esta siempre va a depender de la situación a analizar, por la cual cada quien es responsable de diseñar dicha hoja.
pero sí podemos definir algunos pasos que comúnmente se pueden seguir, como es el paso uno, en el cual se establece el contexto sobre el cual se van a medir los datos. Básicamente lo que podemos plantear aquí es una de las mejores herramientas para apoyarnos, que es el 5W más 2H, en el cual se hacen las cuestiones de qué, por qué, cuándo, dónde, quién, cómo y cuánto, para así definir cuál es nuestro problema en específico. De ahí pasamos al paso 2, donde creamos el formato de la hoja, el cual pues estará diseñado de acuerdo al 5W más 2H del paso anterior. Y finalmente el paso 3, donde se recolectan los datos. Es importante que los datos se recolecten como se definió en el 5W más 2H. De esta manera, pues aseguramos las pertinencias de los datos recolectados. Y finalmente, pues tenemos la bibliografía y sería todo de mi parte.